Mi nombre es Rotzen González y le voy a exponer sobre lo que es el consentimiento informado. El consentimiento informado es el proceso en el cual consiste en respetar el principio de autonomía del paciente, el cual tiene que tener presente en ese momento lo que son sus facultades, tanto físicas como mentales. Luego se le es dada la información sobre su caso y se le da una serie de opciones, la cual él tiene derecho a opinar y participar sobre su tratamiento y cómo quiere ser tratado. Luego que él acepta alguna de esas opciones, ya que él tiene derecho a aceptar o no aceptar ese tratamiento, pero en caso de que él acepte, se le abre camino a lo que son los profesionales de salud para que puedan proseguir con el tratamiento de su paciente. Luego que él acepta, se le es informado sobre su caso y sobre su tratamiento para mantener así ese vínculo médico-paciente, manteniendo siempre la verdad por delante para que el paciente se sienta cómodo con el tratamiento que se le va a hacer dar. Este procedimiento está basado en una doctrina que a mediados del siglo XX se presentaron los primeros casos de sentencia judicial que ameritaban o pedían un consentimiento simple, dando así el comienzo a el consentimiento informado. En tiempos atrás, en décadas atrás, se veía lo que era un modelo más paternalista, en que consistía en que el médico podía atender al paciente según sus criterios y sus valores o lo mejor que a él le parecía, ya que no le era necesario tener en cuenta las necesidades o los deseos de su paciente, sino que él atendía al paciente como mejor a él le parecía o como mejor él comprendía. Luego, este modelo fue cambiado por un modelo más autonomista, el cual consistía en que se le presenta la información al paciente y él tiene derecho a opinar y a participar sobre su caso y sobre su tratamiento. Si hablamos de los beneficios que trae este modelo autonomista, es que promueve lo que vendría siendo la autonomía del paciente, fomenta lo que vendría siendo la toma de decisiones del médico, ya que el paciente está aceptando sobre su caso y sobre su tratamiento, evita que sea unas acciones o evita el sobrefraude o la coacción, disminuye el recelo o la que vendría siendo los temores, defiende al paciente, también defiende a los profesionales de la salud que lo están tratando y también defiende a lo que vendría siendo la institución donde se está atendiendo el paciente. Si hablamos del límite que tiene el paciente de opinar o participar, es que el paciente tiene derecho a opinar y participar sobre su tratamiento, pero no puede imponerle a los médicos algo que obligatoriamente para él le es necesario, sino que los médicos tienen el derecho también de darle esa potestad hasta cierto límite, ya que ellos son los que ellos mejor creen, los que mejor conocimiento tienen sobre cómo va a ser el tratamiento de su paciente. Si hablamos de los elementos fundamentales para el tratamiento de su paciente, para la toma de estas decisiones, es que primero que todo se tiene que tener lo que es una buena información. Es decir, es muy importante informarle al paciente de una forma adecuada, depende de ya sea su edad, ya sea de cómo fue anteriormente tratado, ya cómo se le presentaron los casos, si lo trajeron o él voluntariamente fue a donde él quiso ser tratado, donde se presenta. Entonces se le es importante o fundamental que se le sea informado sobre su caso adecuadamente y que él pueda comprender una manera adecuada sobre su tratamiento y por qué tiene que ser tratado de esa manera. El segundo paso es una comprensión adecuada. El paciente, hay que estar consciente de que el paciente haya atendido la información que se le fue dada adecuadamente para que él comprenda y él tenga en cuenta lo que se le está siendo entregado y tenga la libertad de que él pueda opinar sobre su tratamiento libremente, ya sea por sus valores, por lo que él piense u opine, para que él tenga y sea libremente de aceptar su tratamiento.
Natalie Palencia. Persuasión. Es el uso de argumentos razonables con la intención de inducir a otra persona aspectos relevantes de la aceptación de una determinada opción. Manipulación. Incluye todo intento de modificar la decisión de los pacientes o de las personas por medios no puramente persuasivos. Coacción. Es el uso de amenazas o ejecución de daños para influir en alguien. Los daños pueden ser físicos, psíquicos, económicos o de cualquier tipo. Existe capacidad para decidir cuándo se posee un conjunto de actitudes, entre las que se señalan las siguientes. Actitud para darse cuenta de la propia situación y de las perspectivas razonables. Actitud para comprender la información relevante. Actitud para deliberar sobre las opiniones que se ofrecen, de acuerdo con los objetivos personales y valores propios. Capacidad para comunicarse verbalmente o no con el profesional de salud. El secreto médico. Artículo 46. Todo aquello que llegase al conocimiento médico por motivo o razón de su ejercicio no puede darse a conocer y constituye el secreto médico. El secreto médico es inherente y se pone para la protección del paciente, el amparo y salvaguardar el honor del médico y el honor a la ciencia. El secreto médico es inviolable y el profesional de salud está en la obligación de guardarlo. Al igual se obliga a los estudiantes de medicina, paramédicos, auxiliares de medicina, etc. Artículo 47. No hay violación del secreto médico en los siguientes casos. Cuando la revelación se hace por mandato de la ley. Cuando el paciente autoriza al médico para que lo revele. Cuando el médico ha sido encargado por la autoridad competente de dictaminar el estado físico o mental de una persona. Cuando actúa en el desempeño de sus funciones como médico forense o médico legista. Cuando hace la denuncia de los casos de enfermedades, notificarle a las autoridades sanitarias para que tengan conocimiento sobre ellas. Cuando los representantes legales del menor exigen por escrito la revelación del secreto. Sin embargo, el médico puede, en interés del menor, abstenerse a dicha revelación. Cuando se trata de salvar la vida y el honor de las personas. Cuando se trate de impedir la condena de un inocente. Artículo 48. Cuando se considere necesario, el médico puede suministrar información sobre la salud del paciente a los representantes o familiares del mismo. Artículo 49. El pronóstico grave puede ser mantenido en reserva, pero si el médico teme una evolución incapacitante o un desenlace fatal, deberá notificárselo de manera prudente a los familiares o representantes del mismo. Buenos días, mi nombre es Luis Riobón y en esta oportunidad me corresponde hablar sobre los seguimientos del derecho y el deber que tiene un médico y un paciente. Por lo general se hablan de artículos. Estos artículos son a partir del 50. El 50 se basa en donde todo médico tiene la capacidad y el derecho de compartir los secretos sobre un caso médico, especialmente a una persona que esté tratando. El artículo 51 data sobre aquellos secretos que se le tiene que revelar al paciente. Por ejemplo, el médico debe llevar un seguimiento y decirlo en el momento preciso y oportuno para que no pueda ser perjudicial. El artículo 52 trata en donde todo médico tratante de un enfermo y se le ha confiado un secreto debe mantenerlo, así como también aquellos secretos que ya está conocido por medio de la enfermedad y debe mantenerlos aún así después de que una persona ya haya fallecido, especialmente los enfermos. Y tenemos también el caso 53 o el artículo 53, el cual data en donde cualquier tipo de procedimiento donde sea casos para poder hacer un intercambio o donativo de órganos, es donde el caso se debe llevar a un extremo en donde sea secreto. Es por ello que el médico tiene el derecho y tiene la obligación de mantener la confidencialidad en todo momento.
Y por último tenemos lo que es el derecho a la verdad, en donde el médico explora los casos en donde han sido víctimas las personas de abuso y también de violación, por ejemplo, acoso a niños, a personas ya de extensa edad, en donde si el médico llega a descubrir una causa o un indicio, es necesario que éste lo participe a las personas más allegadas a la persona afectada. Por ejemplo, a los familiares específicamente o a las personas encargadas de la ley. Es por ello que se rigen diferentes antecedentes y búsquedas sobre lo que se quiere relacionar de los aspectos y antecedentes que pueden marcar para una diferencia sobre el aspecto de las personas. Mi nombre es Isabel Castillo y le vengo a hablar sobre la verdad. Es la afirmación de algo que corresponde con la realidad. Se hace interesante definir y clasificar este término, ya que varía de acuerdo a la conducta, al juicio o a la realidad del ser, ya que la verdad es una propiedad de la cosa y del entendimiento humano. Algo es verdadero cuando se da en la realidad, cuando sucede o se cumple. Esta va ligada al objeto del conocimiento y así obtener resultados que no se pueden poner en cuestionamiento ni que puedan ser objetadas, sino que resulte evidente con seguridad y certeza. En la lógica es una de las posibles valores de los propósitos cualquiera, ya que los conceptos o términos no son verdaderos o falsos. La mentira es la falta a la verdad, es ser deshonesto, es decir lo que no se piensa, es expresar sentimientos que no se tienen, es crear vanas ilusiones, es ofrecer impresiones falsas, es ser infiel a nosotros mismos y a nuestros allegados, es tener a las consecuencias de la sinceridad, es engañar y sobre todo fallar a la confianza que el otro ha depositado en nosotros. En este sentido, la mentira es un antivalor, pues va en contra de los valores morales fundamentales, sobre todo los cuales se fundamenta en las relaciones. Para las razones por la cual la gente miente es por obtener un beneficio, es para no aceptar una responsabilidad, para eludir una tarea, para no asumir una verdad. El engaño es una forma de enmascarar la verdad. Es una especie de ilusión que no es cierta. De este modo, un engaño tiene por finalidad despistar a alguien para que no crea que las cosas es cierta cuando no lo es. Tal como hemos mencionado, un engaño es un tipo de mentira y también puede considerarse una forma de traición. Un engaño es una mentira, una ilusión, una falacia, una artimaña, una trampa, un fraude. Las razones por las que se produce un engaño depende de cada situación. Así, algunos engaños se producen con maldad o sabiendo que perjudicamos a otras personas. El engaño también puede ser mecanismo de defensa. Creer que es más fácil que la realidad de otros que la realidad. Otros engañamos son más inocentes y tienen por la función de entender como las cosas de la magia o la actuación. Un secreto es algo oculto, escondido y separado del conocimiento de los demás. Por lo tanto, es ignorado por la mayoría de las personas, excepto por aquellas que comparten el secreto. Existen secretos de distintos tipos y que surgen en diferentes situaciones. Un secreto puede consistir en ocultar información o estar vinculado a una mentira. Más allá del ámbito doméstico o cotidiano de las personas, los secretos también existen en las esferas más importantes del poder. En estos casos suele hablarse de la información clasificada o sensible que se oculta a la mayoría de la población por motivos estratégicos o de seguridad. Pueden existir acuerdos de confidencialidad, juramentos y otros mecanismos que intentan garantizar que el secreto en cuestión no será violado. Un ejemplo es un militar dispone información sobre
el sistema de defensa de su país debe guardar el secreto, de lo contrario dicha información podría caer en manos equivocadas o enemigas y suponer un gran riesgo para la nación. Gracias. Hola, mi nombre es Rubén Pinto y hoy les vengo a hablar sobre el enfermo y la verdad. El acceso a la verdad es un derecho que todos los pacientes tienen derecho a conocer o poseer conocimiento sobre su caso y el poder decidir, ya sea en su tratamiento o en aspectos importantes de su vida, como son los procesos de salud e enfermedad o ya sea de vida o muerte. Un tema muy importante o muy controversial que siempre ha causado conflicto es en el caso de los enfermos terminales y su derecho a conocer la verdad. Tomando en cuenta los principios de autonomía y los principios de beneficencia y maleficencia, este conflicto juega un papel muy fundamental para el proceso de comunicación. Los profesionales de la salud no conocen la verdad completamente, y aunque la conocieron, muchos pacientes no comprenderían el objeto ni las aplicaciones de la información. Los enfermos con patologías graves o clínicas con deterioro, incluso cuando dicen que quieren saber la verdad, en realidad prefieren no saberla. Relación médico-paciente. En el actual modelo de la relación médico-paciente no se ha logrado imponerse el modelo clásico paternalista, en el cual la mayoría de la información referente al mal del paciente se mantenía inaccesible a él. En nuestro país, el médico todavía asume en muchos casos la responsabilidad general del tratamiento de los enfermos, a pesar de la obligación de aceptar, el paciente tiene el derecho de ejercer su autonomía en la atención médica. Entre los médicos existe una percepción de una invasión al ejercicio de la profesión por el protagonismo que está alcanzando la autonomía de los pacientes. El proceso en el cual el médico va perdiendo progresivamente el control sobre su práctica. La creciente participación entre los pacientes también enfrenta a los médicos en reconocer la incertidumbre y producir frustración en quienes creen con certeza definitiva en la medicina. Actualmente, el tipo de relación interpersonal entre los médicos y el paciente ofrece características poco vinculantes. Ello se debe a las condiciones en las cuales se desarrollan las consultas, a la ausencia de un médico de cabecera y a una atención multidisciplinaria. Ahora, al iniciar una relación de terapia o investigación, el paciente y el médico suscriben un contrato táctico en el cual ambos se comprometen con el derecho y el deber de decir la verdad uno al otro. Estas son las condiciones indispensables para que un médico y un paciente establezcan una relación de confianza. Sin embargo, frente a una declaración que puede parecer clara y aceptada como esta, decir la verdad sigue siendo uno de los dilemas éticos más relevantes en el comportamiento de los pacientes terminales, existiendo quienes se preguntan si el médico es capaz realmente de saber la verdad o de pronosticarla, o si el paciente quiere saber la verdad o es capaz de entenderla. En el caso de los pacientes terminales se presenta siempre un conflicto entre el derecho a conocer la verdad y uno por parte de la consideración de los principios de la autonomía y los principios citados de beneficencia y no maleficencia. Por otra, en este conflicto juega un papel fundamental en el proceso de la comunicación. Los tipos de la relación médico-paciente Buenos días, mi nombre es Keylor Tol. Enfoque fuertemente directo. A veces hay poca incertidumbre sobre el mejor curso del tratamiento y el médico se siente justificado para dar una dirección muy clara. También hay ocasiones en las que el paciente prefiere que le digan qué tiene que hacer. A veces la carga de tener que sopesar las diferentes opciones es demasiado grande, especialmente cuando las consecuencias son muy graves o uno se siente demasiado mal. Uno de los problemas de adoptar un enfoque muy directo es que si el tratamiento no funciona según lo previsto o sus efectos secundarios son muy desagradables, el paciente suele sentirse decepcionado o al menos no estar preparado para las consecuencias. Enfoque paternalista. Como su nombre indica, en este tipo de relación el médico toma un papel casi paternal, con los valores de autoridad y protección ligados a este concepto. El médico tiene claro cuál es la dirección del tratamiento, pero al mismo tiempo se muestra comprensible y amable ante las dudas del paciente. Cuando este tipo de relación se maneja de forma adecuada, el paciente se siente más protegido ante la realidad difícil de afrontar. Enfoque negociador. En este estilo de consulta, tanto el médico como el paciente pueden llevar la iniciativa en la relación, debatiendo las distintas opciones de tratamiento e intentando convencerse mutuamente de sus puntos de vista. Cuando se maneja la negociación bien, puede desactivar posibles conflictos entre ambas partes. Enfoque de apoyo.
En este tipo de relación está claro que el paciente o cuidador debe tomar una decisión, pero los profesionales de la salud se involucran para hacerles ver que no están solos. Las decisiones de atención médica que involucran elecciones basadas en valores o aquellas que involucran la salud de otras personas se pueden llevar con este tipo de enfoque. Enfoque autodirigido o consumista. Este enfoque se encuentra en el extremo opuesto del paternalismo. Los pacientes que adoptan un enfoque autodirigido asumen una responsabilidad mucho mayor por sus decisiones de salud que en cualquier otro de los enfoques mencionados anteriormente. Este enfoque implica un compromiso considerable del paciente, por lo que es habitual en enfermedades que amenazan la vida. No hay ningún tipo de comunicación que pueda tomarse como estándar. El enfoque ideal dependerá del caso concreto. Derecho a conocer la verdad. El acceso a la verdad es un derecho de todos los pacientes, sencillamente porque cada persona tiene el derecho a decidir con apoyo y conocimiento de causa sobre aspectos tan importantes de su vida como es el proceso de salud, enfermedad y vida y muerte. La fidelidad de la verdad del enfermo. Informar al paciente de todo lo que quiera saber y solo de lo que quiera saber sobre su verdad objetiva y material. Esta verdad la averiguaremos explorando con técnicas comunicativas pertinentes a su mundo vital. Ofertarle una garantía de soporte adecuada ante la fragilidad que supone la enfermedad y la fase terminal. Por otro lado, el enfermo también tiene derecho a rechazar la información diagnóstica y o pronóstica y el apoyo solidario y efectivo de los profesionales y voluntarios, pero para que haya rechazo tiene que haber una oferta. Se puede saltar al principio de la exigibilidad cuando previéramos unos riesgos o consecuencias realmente peores para el paciente que el hecho de transmitirle información sobre su realidad. Siguiendo estas condiciones, podrá hacerse una información concreta, no para todo el proceso. El prejuicio por dar la información ha de ser muy probable y estimado como muy grave. Información veraz. Es decir, el profesional podrá no informar de todo, pero todo lo que transmita debe ser cierto. Aquel que decida la excepción se compromete a buscar dentro de lo posible las herramientas que permitan en el menor tiempo revertir las consecuencias que han justificado dicho proceder.